En el tiempo de antropología, hoy hablamos de antropología visual, para analizar cómo los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías se incorporan a la investigación antropológica. Continuamos la conversación que mantuvimos hace unos días sobre cómo se entrecruzan la antropología y el cine documental. Nos acompaña Sara Sama, profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural, y dos profesionales que nos hablan de ficción y antropología. Hoy seguimos con Irene Borrego en Conversaciones de Antropología Audiovisual y con Javier Fernández Vázquez, del colectivo de Cine Los Hijos y colaborador del curso de Antropología Audiovisual de formación permanente que llevamos juntos desde hace un par de años ya. En este caso, en este programa, nos gustaría seguir conversando donde lo habíamos dejado. Hablábamos de las producciones documentales de Irene y queríamos enfocar o hablar de forma más concreta sobre su último trabajo, Muebles Aldeguer, para que nos sirva para entrar en detalle, ¿no?, sobre cuestiones de la producción audiovisual que linda entre el documental, la ficción y la antropología, ¿no?, en unas tierras movedizas de donde se cruzan diferentes aguas y que sirve muy bien para el diálogo. En este sentido, cuéntanos para empezar cómo se te ocurrió Muebles, de dónde surge la idea, cómo nació y cómo empezaste a hacerla. Bueno, vi la tienda por casualidad al fondo cuando caminaba por la calle y me llamó muchísimo la atención. Y bueno, me aproximé, me pareció una tienda así, hablando de manera coloquial, como muy llamativa, y decías, bueno, pero está muy anticuado todo aquí y demás. Y bueno, y me instalé en la tienda durante varios días hasta ir, porque tenía la sospecha de que ahí había una película, pero pues para ver lo que hay, ¿no? O sea, yo creo que tiene mucho que ver como con escultura y una piedra en bruto, crees que ahí hay algo, pero bueno, pues es mirar y hasta que vas perfilándolo. ¿Y qué es la película que se te ocurrió ahí? Lo digo porque mucha gente seguramente no la ha visto y no es una película fácil de ver tampoco, porque es difícil de encontrar todavía, salvo en algunos ámbitos especializados o festivales. Cuéntanos un poco, o sea, qué es lo que se te ocurrió al ver esa tienda, qué querías contar y qué contaste. Bueno, básicamente el tedio existencial, ¿no?, del señor de la tienda de muebles y de su vecino laboral, que era el portero. Y bueno, el tema, insisto, es algo que no encuentro tan de golpe, quiero hacer una película sobre esto, sino algo me llama la atención y me pongo a mirar, supongo que más como con un antropólogo, y entonces descubro cuál es el tema. Pero es más como que el lugar y las personas intentar dejar que ellos te hablen, ¿no? Y obviamente ver qué tú ves ahí. Y bueno, sí, entonces es un trabajo entre el documental y la ficción, más cerca del documental seguramente, y es el día a día, ¿no?, una jornada laboral en ese lugar. Cuéntanos cómo fue ese proceso de instalarse en esa tienda. Quiero decir, explícanos cómo te ganas la confianza del dueño, cómo, digamos, estableces una negociación entre comillas, ¿no?, de que, oye, quiero hacer aquí una película, sí, no, al principio no, luego sí. Bueno, ¿cómo se establece ese vínculo con él? Bueno, al principio, pues obviamente hay un cierto descreimiento y decir, ¿por qué quieres rodar aquí? Esto no es interesante, ¿no? De nuevo, un poco lo de, bueno, cómo pensamos que lo interesante muchas veces es lo grandilocuente o lo llamativo, ¿no? Como cuando a lo mejor voy a hacer un documental muy interesante porque es en China. Bueno, pues sí, será exótico, pero no necesariamente es interesante. Y nada, pues había un cierto escepticismo al principio y pasaba mucho tiempo con él. Y bueno, como el tema de ir mirando por Murcia se debía a que pasé allí un taller con Kiarostami, pues nada, en una cosa muy fortuita y muy casual, normal, de un encuentro entre varias personas, le presenté a Kiarostami algo que uno no le da importancia, simplemente. Y bueno, pues para este señor fue algo muy revelador y yo creo que eso hizo que vamos, él me dijo, te voy a dejar rodar, ¿no? Porque no quería al principio, buscaba
muchas excusas. Y bueno, y pasaron una serie de anécdotas graciosas, como que los de la comunidad del edificio llamaron a la policía porque había una chica por allí con otro por allá y no sabían qué hacían, pero sí. Bueno, es normal, hay siempre una cierta sospecha, pero generalmente es explicando y llega un punto en el que te creen, porque es la verdad, les cuentas la verdad. No todo, pero la verdad. Uh-huh. Antes de empezar a rodar, ¿cuántas jornadas, cuánto tiempo estuviste como con una él? semana. Una semana. Uh-huh. Sí, pero de mañana a noche. Uh-huh. Sí, una semana, a lo mejor 6 días, sí. Uh-huh. ¿Tomabas apuntes? ¿Te quedabas con algunos detalles? Algún apunte, pero poco. Uh-huh. Poco apunte. Luego escribía cuando volvía a donde me estaba esperando, pero sí, poco apunte. Uh-huh. Te impregnabas más de las emociones, ¿no? Sí, es que para mí de las tiene sensaciones, más que ver con de esto, la experiencia. Sí, tiene más que ver. Que eso, sí. Uh-huh. O sea, creo que la razón está muy bien en el proceso justamente para luego analizar, tomar decisiones sobre hasta qué punto puedo, hasta qué no punto puedo, el tema de la representación, la alteridad, pero creo que partir solo con la cabeza, en mi caso, o sea, cada uno tiene su metodología, no es bueno, precisamente porque soy muy cerebral, entonces tengo como que obligarme a quitarme un poco de echarle rollo a la cabeza, vamos. Uh-huh. Bien, hasta aquí digamos que era la preproducción, uh-huh. Consigues el permiso, ya decides que un día vas a ir ahí con la cámara. Sí. Tú con el resto de tu equipo. Rodamos una pequeña maqueta como durante el taller de Kiarostami, pero bueno, pues era como una maqueta, ¿no? Y ahí surgieron unas cuantas ideas fruto de ese encuentro durante el rodaje microscópico y luego el montaje. ¿A qué le llamáis una pequeña maqueta para la gente que nos está escuchando que no necesariamente lo sabe? Sí, pues como en música, o sea, rodé yo unos planos y la estructura del cortometraje básicamente estaba planteada, pero obviamente los planos técnicamente eran defectuosos, faltaba todavía más trabajo de estar allí y explorar más el espacio y los personajes, porque Santiago, el portero, estaba muy desdibujado, ¿no? Todavía le faltaba construirse más como personaje, etcétera. Entonces, como en música, como un boceto, pero consciente de que, bueno, pues que había que ir a hacer el cortometraje, ¿no? ¿Sirve esa experiencia también de prerrodaje, por así decir, para que los personajes se acostumbren a la cámara? Sí, claro, mucho. Sí, y sobre todo para terminarse a hacer amigos, sí. Sí. Y también para encontrar las metodologías. Supongo que una cosa fascinante del cine o determinado cine que nos puede interesar es que no es como otro cine donde hay una fórmula de cómo se hacen las cosas, sino que la propia metodología forma parte del proceso de creación, con lo cual vas encontrando cómo hacer el trabajo como mientras lo vas haciendo, ¿no? No hay fórmulas, vas encontrando las propias reglas y los propios métodos. Antes nos has comentado que en el dispositivo de rodaje las personas no siempre son conscientes de cuando están siendo grabados, ¿no? Ajá, sí, era un Esto truco. Es parte de la metodología que encontraste y, bueno, ¿qué se consigue con esto, no? Sí, ellos sabían que estábamos rodando, algunos planos sabían que sí, pero en otros momentos no lo sabían. Lo que pasa que como era un trabajo muy apoyado en los gestos, era muy importante que estos gestos fueran cinematográficos y elocuentes, pero a la vez que no fueran sobreactuados. Entonces, una manera de hacerlo era, bueno, sabiendo, ya conociendo su gestualidad y sus movimientos, preparándose y sabiendo cuándo más o menos podían pasar cosas, pero que ellos no lo supieran. Entonces, pues desarrollamos un sistema, como éramos básicamente dos, un sistema de comunicación entre nosotros y ocultas las señales rojas que señalan cuando la cámara está encendida o no. Pero ellos sí sabían que estábamos grabando, es decir, no eran cámaras escondidas, pero no sabían si en este momento mismo sí o no. Esas cosas que ayudan en el rodaje pueden ser después también difíciles de meter en el proceso de postproducción. Nos comentabas que precisamente lo más complicado, quizá la parte más difícil, es el proceso de postproducción para incorporar en sonido esa sensación de realidad, pero tampoco de cámara completamente al aire o descubierta, ¿no? Sí. De ficción, pero no demasiado ficción. De encontrar un poco ese equilibrio que tú querías encontrar entre ficción, documental. Sí, se trataba de conseguir que el sonido también hablara de la vida de estas personas, del lugar,
de sus gestos y que de alguna manera, no sé si narrar sería la palabra, expresara, ¿no? Que no fuera la imagen y el montaje, sino que también el sonido fuera expresivo. ¿Qué pasa? Que cuando uno trabaja, sobre todo en estos planos, que como se ve la imagen es más distanciada, pues es más difícil, a no ser que ya prepares los planos mucho más, tener los sonidos mucho más cerca. Con lo cual nosotros lo que hicimos fue hacer, digamos, un rodaje solo de sonido, una vez que habíamos montado, haciendo tomas de todos los sonidos que nos parecía que podían ser interesantes y que expresaran ese lugar. Sobre todo haciéndolo con sonidos, insisto, de estas personas, estos objetos y este lugar, mucho más que recrearlos en estudio. Algunos los recreamos en estudios, pero ya se vuelven como menos concretos, menos antropológicos de alguna manera, ¿no? Porque ya no es esa silla en ese lugar, ya no es el suspiro de este señor. Entonces sí, eso fue un trabajo, pues hubo como un rodaje de sonido y un montaje de sonido bastante fuerte. También porque, bueno, si veis hay un vidrio y hay que decidir cuánto suena del otro lado, cómo está ecualizado, porque las cosas no se oyen igual cuando estamos aquí o detrás de un cristal, etcétera. Y bueno, qué límite se volvía expresivo sin que se volviera caricaturesco, que se notara que estaba trabajado, ¿no? O sea, era trabajar mucho e intentar que no se notara. Se trata de construir ese sonido para que resulte verosímil, en realidad. Exactamente. Para que no sea un caos sonoro. Es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que siempre hay que trabajar y hay una parte de construcción que no necesariamente es manipular, sino realmente crear las condiciones para que ese sonido, en este caso, sea verosímil. O sea, sea creíble, ¿no? Sea creíble como realidad. Eso es bastante interesante y también me lleva a hablar del montaje de imagen. ¿Hasta qué punto el hecho de que el personaje no traiciona a la persona suponía tomar decisiones sobre qué imágenes de esos personajes deberían salir, cuáles no? Háblanos también un poco de ese pequeño hilo narrativo que parece que se establece entre esos dos personajes. En este caso, en montaje, las decisiones de dejar material fuera por cuestiones éticas no fueron necesarias porque también están en espacios públicos. Con lo cual, no es que, yo qué sé, como a lo mejor accedes a un espacio privado que ves a alguien, le ves medio culete, decides quitarlo porque no vas a enseñar medio culete del personaje, ¿no? En montaje. Es decir, realmente no hubo decisiones éticas en montaje. Había temas del valor de plano, ¿no? ¿Qué tipo de valor de planos? Pero es algo que sientes mucho en rodaje, o sea, de repente que no había primeros planos, que no era una película con primeros planos. Entonces en montaje no hubo tanta decisión. Sí hubo después con un tema de distribución, por ejemplo, en un detalle como escribiendo la sinopsis. Porque la sinopsis decía una tienda de muebles rancios, pero no había que olvidar que este era el negocio de un señor real. Entonces, bueno, hablé con Manolo y le pregunté, mira Manolo, en la sinopsis me gustaría poner esto, pero no lo voy a poner si a ti no te parece bien. Ponemos una tienda de muebles y tal, es mejor poner rancios. Dijo, pon lo que quieras. Pues es un tema pactado. De todas formas, ellos sabían que había un punto de ficcionalización en la película, sí. Y la narrativa tiene que ver con eso también. Bueno, es una narrativa sobre un encuentro, ¿no? Que no llega a producirse, ¿no? A pesar de que siempre está latente. Sobre un encuentro infructuoso, ¿no? Entre ellos dos. Ellos dos son el señor de seguridad y el dependiente y dueño de la tienda, para los que no sí, perdón. Lo han visto. Perdón, sí, el portero y el señor de la tienda, que es el dueño y dependiente, exactamente. Y ellos sí que tienen en la realidad un contacto, de vez en cuando charlan, pero era mucho más interesante, me parecía a mí, que no llegaran a consumar ese contacto, ¿no? Creo que también hablaba más de cierta situación de hoy en día. Exactamente, eso que queríamos decir, es que en ningún momento nos da una sensación de estar personalizando, ¿no? En esas personas concretas, en quiénes hay detrás, quiénes son. No escuchamos sus nombres, no les oímos hablar, pero sí que no hay primeros planos, como has dicho antes, con lo cual sí que importa mucho, o por lo menos a mí me parece, en tu trabajo, ese contexto, ¿no? Ese espacio, esos muebles, esas rutinas, que tiene que ver con un tipo de negocio en retroceso, con ciudad de provincias, con otras generaciones, ¿no? Mayores que la nuestra. O sea, sí que al final se construye, o creo yo, o interpreto yo,
todo un relato que no tiene tanto que ver con los personajes, sino con todo un contexto, ¿no? Uh-huh. Y con lo que hemos insistido, con el trabajo tedioso, ¿no? Repetitivo, sí. De pequeños gestos, ¿no? De gestos además muy físicos, ¿no? De gestos manuales, sacar el cubo de la basura, limpiar con limpiar los muebles, sí. Con el plumero. Uh-huh. Es que cuando no pasa nada, cualquier cosa mínima se convierte en un todo, ¿no? Porque justamente ante la nada, uh-huh. Una gota, ¿no? Una manchita negra en una pared blanca se magnifica. Y es algo que realmente, tenéis que ver, los que escuchéis este programa, por favor, ved Muebles Aldeguer y pensad en esto, ¿no? La importancia que tiene las acciones, la importancia que cobran las acciones cuando realmente parece que no ocurre nada, ¿no? Porque ocurren muchas cosas, ¿no? O sea, y no hay que tener miedo realmente a fijarse, ¿no? En el valor antropológico, expresivo, poético de esas pequeñas acciones. Yo creo que son esas pequeñas acciones, esas pequeñas imágenes a partir de las cuales no solamente entiendes a la persona, sino que son esas prácticas que te hacen entender el contexto como un contexto comunicativo, como un contexto sociológico y antropológico, y como el contexto donde se fragua también la cultura, no con mayúsculas, sino la cultura cotidiana en la que todos participamos. Creo que hay una última cuestión que abordar, porque esto son cosas densas, ¿no? Son discursos un poco densos, difíciles de transportar en películas y difíciles de abordar en cine, pero todavía debe ser más difícil de distribuir, de hacerse mostrar, de hacer que la gente se interese por ello y tener espacios para hacerlo. ¿Cómo ha sido el proceso de difusión, de distribución de muebles y con qué dificultades te has encontrado? Me siento muy afortunada porque ha tenido bastante buena distribución en España, que es algo que yo creo que era su lugar más natural. Curiosamente a los franceses les chifla, es una cosa muy rara, los franceses les chifla Muebles. Pero en España, que a mí me preocupaba que se viera en España porque son dos señores, pues un poquito arquetipos, ¿no? Un portero, ¿no? Es un oficio muy español y con esas tareas, etcétera. Y ese tipo de negocio pues sí ha tenido bastante suerte. Entonces, por ejemplo, en España se presentó en un festival en Murcia, en el cual gracias al cual nació el proyecto y de dónde son estos señores, que se llama IBAF, en el Festival de Cine de Málaga. Estuvo también en una sección aquí paralela en Alcine, se ha visto en Bilbao, en Cinebi, y luego, pues fuera de España, en Brasil, en Francia en varias ocasiones, en Alemania, etcétera. Y al margen de un circuito de festivales, luego hay otros espacios paralelos, pues no lo sé, este trabajo, por ejemplo, se va con unos distribuidores que se llaman Hamaca y que tienen unas cosas con el Reina Sofía, ¿no? Una especie de biblioteca, la oportunidad de mostrarlo aquí en la UNED, entonces... en el MAN, ¿no? Que es de donde nace nuestra relación, en la muestra de Antropología Audiovisual de Madrid, que forma parte de Lima, pues fue donde te conocimos. Claro. Y pues... Pero son cosas, digamos, que no entran dentro de los circuitos más, digamos, más amplios o populares, pero que se pueden encontrar. Mediante esta conversación te agradecemos que hayamos estado aquí. Gracias, Javier, también. Queremos introducir estas cuestiones. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Pues gracias a vosotros. A ti. Con esta invitación a seguir reflexionando sobre estas cuestiones, despedimos a Sara Sama, profesora de Antropología de la UNED, y a Irene Borrego, de 59 en Conserva, y a Javier Fernández Vázquez, del colectivo Los Hijos.